Buenos días, iglesia. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, así es, siempre mi hermano responde, ¿cómo es? Bendecidos, es muy cierto, el estar aquí, el poder compartir con la iglesia, el poder cantar alabanzas, el poder leer la Biblia, poder estar vivos con salud, ¿cierto? A veces pasamos por alto esas cosas y son bendiciones de Dios, ¿sí? Y cuando no están ahí sí blanqueamos los ojos, como dice Jaime. Así que gracias a Dios porque estamos bendecidos en esta mañana. Y venimos con un propósito, hermanos, de tener comunión, de cantar, de orar, pero también de aprender de la palabra. Así que a lo que vinimos vamos, como dicen por ahí, vamos a 1 de Timoteo capítulo 4. 1 de Timoteo capítulo 4. Por causa de aquellas personas nuevas que nos visitan el día de hoy, quiero que sepan que nosotros en la Iglesia Bautista La Serena predicamos la Biblia expositivamente. Me gusta recordar eso cada vez que enseño, porque es muy importante. La predicación expositiva es la mejor forma de predicar. ¿Por qué? Porque la predicación expositiva se trata de tomar un libro de la Biblia y estudia uno todo el libro capítulo por capítulo, versículo por versículo, de manera que, ¿saben? Evitamos hablar lo que nosotros queremos y permitimos que Dios hable, ¿sí? Porque cuando yo vengo y digo, no, yo hoy quiero hablar acerca de el perdón, o quiero hablar acerca del amor, está bien. Sin embargo, cuando permitimos que sea Dios el que dirija las enseñanzas y el que ponga el tema, es de muchísimo más provecho, ¿sí? Por eso nosotros estudiamos la Biblia expositivamente, para poder entender, como dice la Biblia, todo el consejo de Dios, poder entender todo lo que dice Dios en su palabra. Hay pasajes difíciles de entender, que muchas iglesias, muchos predicadores no tocan esos temas porque son un poco ladrilludos, pero si están ahí, ¿por qué están ahí? Para estudiarlos, para aprenderlos, ¿cierto? Para entenderlos. Por eso estudiamos la Biblia expositivamente y iniciamos estudiando esta carta a Timoteo, ¿sí? Recordando que Timoteo fue ese discípulo de Pablo, un joven más o menos 40, algunos comentaristas dicen que tenía entre 30 y 40 años, y Timoteo era pastor, un pastor joven de una iglesia, y era un poco temeroso, ¿sí? Y Pablo constantemente lo vemos a través de las cartas a Timoteo, que le dice, no tenga nadie un poco tu juventud, ¿sí? No te dé temor ser joven, ¿sí? No te dé miedo estar en medio de adultos, porque no se trata de la edad, se trata del ejemplo que tú puedes dar y de la vida que reflejas por medio del estudio de la palabra. No tengas miedo de tu juventud, sino sé ejemplo de fe, de pureza, de justicia, de amor, de esperanza, etc. Era un hombre que tuvo que enfrentar una iglesia, llevarla al frente, estar en medio y al frente de la iglesia, y eso generaba algo de temor. Y Pablo le escribe a Timoteo con un propósito esta carta, y es que él sepa cómo conducirse en medio de la iglesia, qué es lo que debe hacer o qué es lo que se espera de un siervo, de un ministro de Dios, de Jesucristo, en medio de la iglesia. Esta es la razón por la cual se escribe esta carta, y la enseñanza que vamos a ver hoy, si el Señor lo permite, se titula así: un buen ministro de Jesucristo, ¿sí? Un buen ministro de Jesucristo. ¿Quién es un ministro de Jesucristo? Una persona que le sirve, es una persona que vive, que conoce de Dios y que quiere agradarle en su vida. Vamos a ver en el capítulo 4, versículo 6, dice, y antes de orar, si esto enseñas a los hermanos, ¿serás qué? Buen ministro. De aquí saqué el título de la enseñanza. Serás buen ministro de Jesucristo, y nos habla de nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.
Un buen ministro de Jesucristo, vamos a ver varios puntos, no los vamos a ver hoy empezamos unos y si Dios lo permite, hoy en 8 vemos otros. ¿Sí? Características de un buen ministro de Jesucristo: es un hombre que ora o una mujer que ora. Un buen ministro de Jesucristo está nutrido de fe. Eso lo vamos a ir desarrollando. Está nutrido de sana doctrina, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Es un hombre o una mujer disciplinado en la piedad, que ejercita esos sentidos espirituales para vivir piadosamente. Y también es una persona cuya esperanza está puesta en Jesús. Vamos entonces a empezar versículos, vamos a ver, si Dios permite, versículos 1 al 5, nos vamos a poner de pie y vamos a leerlos al unísono. Vamos a leerlos al unísono. 1 Timoteo 4, 1 al 5, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Señor, gracias te damos a ti en esta mañana por tu palabra primeramente. Gracias porque tu palabra, Señor, y las sanas palabras, la doctrina, son nuestra base, nuestro fundamento, nuestro piso, nuestra roca, para poder construir una vida piadosa, Señor, que te agrade a ti. En esta mañana, Señor, encomiendo mi vida, Señor, rogándote que me uses, Señor, para hablar lo que tú quieres hablar, Señor, a través de mí y a tu iglesia La Serena. Y también oro, Señor, por quienes han venido en esta mañana, para que también tengan abiertos sus ojos, estén despiertos, su corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, y que tu nombre sea honrado y glorificado por medio de esta enseñanza. Gracias nuevamente, y todo lo oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, entonces, un buen ministro de Jesucristo. Y hoy vamos a tocar un tema importante que es nutridos en sana doctrina. Una característica de un ministro de Jesucristo: nutrido en sana doctrina. Gracias, amigo. Casualmente Jaime estuvo enseñando acerca de pura doctrina, ¿cierto? Atributos de Dios. Y también el hermano Manuel hacía alusión a la sana doctrina. Ahora, ¿qué es la sana doctrina? La sana doctrina son enseñanzas que se conforman a la Biblia, básicamente, ¿sí? En otras palabras, hermanos, enseñanzas de hombres, instrucciones de hombres no tienen cabida en una iglesia de sana doctrina, ¿sí? Una iglesia de sana doctrina se caracteriza principalmente porque todos y cada una de sus enseñanzas tienen un pasaje bíblico que lo respalda. ¿Sí me siguen? Esa es una iglesia de sana doctrina. Ahora, hoy en día hay muchas iglesias, ¿cierto?, que se hacen llamar así iglesias de sana doctrina. Pero cuando uno entra a mirar sus enseñanzas, va a sorprenderse de que hay cosas que están por fuera de la Biblia, ¿sí? Que no están conforme al contexto, conforme a la enseñanza, lo que Dios quiere transmitir en los pasajes. Un hermano una vez me dijo, a mí cuando empecé en el cristianismo me dijeron, busque una iglesia de sana doctrina. Y él se iba a muchas iglesias y preguntaba, ¿esta es una iglesia de sana doctrina? Y pues, ¿qué le van a decir? Obvio que es una... O sea, no van a decir, no señor, mire, usted ha llegado a una iglesia de doctrina de demonios, ¿sí? No, todo el mundo va a decir que es sana doctrina. Nosotros decimos que somos una iglesia de sana doctrina porque tenemos como base la Biblia, ¿sí? Es muy importante la sana doctrina. Ayer estaba con mi hija en el carro y le contaba a Celeste, que tiene 4 años, le contaba de qué iba a enseñar. Y le hablaba un poquito y me decía, ¿cómo así, papi? ¿Qué es doctrina?
¿qué son enseñanzas? Y yo, empecé ahí como a patalear, ¿cierto? A ahogarme, porque los niños siempre lo retan a uno, pero yo quiero y lo ideal es no hacer esta enseñanza ladrilluda, sino algo práctico, algo que sea fácil de digerir. Así que vamos a comenzar. Versículo 1. El versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Espíritu dice claramente, concretamente, que cuándo van a llegar estas personas o cuándo algunos van a apostatar. En los postreros tiempos, ¿sí? ¿Cuáles son los postreros tiempos? Los postreros tiempos no es tanto en 100 años, en 200 años, en 300 años. No, los postreros tiempos, ¿saben? Es el tiempo, el espacio de tiempo que transcurre entre la primera venida de Jesús, cuando Él vino y murió en la cruz, y su segunda venida. Ese espacio de tiempo es lo que se conoce como los postreros tiempos, ¿sí? O sea, ¿estamos hoy en los postreros tiempos? Claro que sí, hoy estamos en los postreros tiempos. Incluso el mismo Pablo, en tiempos bíblicos, estaba también en los postreros tiempos, porque eran tiempos previos a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Y esos postreros tiempos tienen una característica, y dice que algunos, no todos, gracias a Dios, siempre hay un remanente, ¿sí? Siempre Dios ha guardado a hombres y a mujeres a través de la historia con la sana doctrina, con la buena enseñanza, para que la palabra permanezca y las buenas enseñanzas y el plan de Dios prospere. Pero hay algunos ¿qué pasa? No hacen parte de este remanente escogido, por decirlo así, para predicar la palabra. Dice que ellos van a apostatar, ¿sí? Van a apostatar. Y hemos escuchado este término apostatar, pero tal vez no sabemos muy bien qué quiere decir apostatar o apostasía, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que algunos van a apostatar de la fe. Quiere decir que algunos van a desertar de la fe, que algunos van a desistir, que algunos se van a apartar, tristemente. Y yo crecí con varios jóvenes aquí en la iglesia y tristemente muchos apostataron, ¿sí? Es decir, desertaron de la fe, se apartaron, se alejaron. No conocen casos de hombres que enseñaban en la iglesia o servían en medio de la iglesia, o era incluso una persona hasta de buen testimonio, pero usted va y mira ahí dónde se encuentra esa persona y está peor, está antes más metido en el mundo, más alejado de Dios. Personas que han apostatado de la fe, se han apartado de la fe, se han apartado de esas convicciones, de esa persuasión, de ese conocimiento de Dios. Y van a haber muchos, algunos, dice la palabra, que lo van a hacer. Ahora, la palabra nos dice en primera de Juan capítulo 2, versículo 19, vamos a leerlo. ¿Cuál es una característica de una persona apóstata o de un apóstata? Primera de Juan 2:19. ¿Qué dice Primera de Juan 2:19? ¿Algún hermano que lo lea? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Exactamente, entonces son personas. ¿Quién es una persona que ha apostatado de la fe? Es una persona que ha sido expuesta a la verdad de la Biblia, es una persona que ha profesado tal vez en algún punto de su vida creer en Dios, creer en Jesús, aceptar la Biblia, pero de un momento a otro, ¿qué pasa? Se aleja, ¿sí? Se aleja. Tuvo un conocimiento de Dios, profesó tal vez con sus labios la fe, pero se terminó alejando, pero nunca hubo un verdadero nacimiento. Nunca hubo un verdadero nacimiento. Una persona que apostata de la fe, que se aleja de la iglesia, que se olvida de Dios y que jamás vuelve a los caminos de Dios, en realidad nunca nació de nuevo. Pudo, como dice la Biblia, estuvieron entre nosotros, pero ¿qué?
no eran de nosotros. Por más enseñanzas que hubiesen dado, por más servicio en medio de la congregación, no habían jamás nacido de nuevo, ¿sí? Un creyente que se aleja de Dios, ¿sí? Y que por alguna otra razón va al mundo, que puede pasar, termina volviendo a los caminos de Dios, porque su salvación y su vida no depende de sí mismo, es Dios quien lo sostiene. La Biblia dice que Dios tiene a sus hijos como los tienen en el puño de la mano, y ¿qué pasa? Su puño no se abre, cierra ese puño y nadie se puede salir de ahí, de esa soberanía, de ese control, no se puede salir de Dios. Una persona que se aleja de Dios, un creyente que se aleja de Dios, cae en una disciplina de Dios y termina volviendo. A diferencia del apóstata, que profesó con sus labios creer, pero jamás volvió. Nunca nació de nuevo. Y la Biblia nos dice que van a haber muchos de estos que apostatarán de la fe, que se alejarán. Y miren lo que dice allí. ¿Qué pasa con estos hombres? ¿Por qué terminan apostatando de la fe? Dice, ¿escuchando qué? Escuchando a espíritus engañadores. Es un peligro, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros escuchamos, ¿sí? Uno va a YouTube y encuentra una cantidad de enseñanzas, de pastores, ¿sí? enseñando la Biblia. Pregunta, ¿cómo sabe usted que la persona que está enseñando es una persona que enseña la sana doctrina? ¿Podría usted determinarlo? ¿Podría usted discernirlo? Si usted coloca una prédica ahí, no sé, Dante Hebel, enseñanza de tal, y usted empieza a escucharlo, ¿cómo sabe que usted está escuchando palabra de Dios? ¿Cierto? Pero algunos no parecen tan seguros, ¿sí? Algunos no parecen tan seguros. El problema, hermanos, es que una persona que está en la fe, usted y yo estamos en la fe, llegamos a la iglesia bautista, escuchamos el evangelio, escuchamos la fe, y de un momento a otro nos da, como dice la Biblia, más adelante en segunda de Timoteo, que nos da como comezón de oído. Sí, como que, y esto que enseñan en la iglesia, como que, o sea, no me gusta, no estoy tan de acuerdo. Aquí en la iglesia me dicen que me debo casar, que no puedo estar en unión libre, ¿sí? Pero digamos en esta iglesia que estoy escuchando, ahí dicen que no hay problema, ahí va todo el mundo, se congregan viviendo en fornicación, en unión libre y no dicen nada. Entonces uno como que, uy, qué interesante. Yo estoy en la iglesia bautista me dicen que es prohibido, que a Dios no le gusta el divorcio, que Dios aborrece el divorcio. Pero estoy escuchando a ese pastor que dice, no, que sí se puede. ¿Cierto? Que la parte inocente y no sé qué, y entran a malinterpretar la Biblia, entonces da ese comezón de oír como, no, es que aquí en la iglesia bautista solo se cantan himnos aburridos, bautristes nos dicen, ¿cierto? Pero quienes yo veo esta iglesia y se utilizan batería y no sé qué, y reggaetón cristiano, hasta yo creo que champeta cristiana, de todo ahora, ¿cierto? Entonces les da curiosidad. Y dicen, no, a mí como que esta iglesia es muy aburrida, mejor me voy para esta iglesia que es como más chévere, más moderna. Hay una iglesia aquí en Bogotá, de hecho, que tiene un eslogan que dice, una iglesia para los que no les gustan ir a la iglesia, ¿sí? Y yo qué curioso, y entré a mirar un señor predicando vestido de negro, así con pelo largo, con piercing de sus tatuajes, y enseñando doctrinas contrarias a la Biblia. Pero dice la Biblia que en los postreros tiempos muchos van a empezar a escuchar a esos espíritus engañadores, ¿sí? Porque dice la Biblia que no van a sufrir la sana doctrina, hay ese comezón, esa incomodidad de seguir a Dios, esa incomodidad de confiar en lo que Él dice, esa incomodidad de obedecer la palabra de Dios tal cual como Él la pide, ¿sí? Porque eso cuesta, hermanos. La Biblia dice, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz y sígame. Es que el cristianismo no se trata de llegué al cristianismo y todo es perfecto, todo es bonito, todo es paz. No, eso, bueno, hay paz porque estamos en paz con Dios, pero hay que cargar una cruz. Hay que estar dispuestos a pagar el precio, hay que estar dispuestos a negarse a uno mismo, a negar esas pasiones que hay
que moran dentro de nosotros, a luchar en contra del enemigo, de la sociedad, del mundo, ¿sí? Pero muchos no están dispuestos a pagar el precio, ¿sí? Pregunta, ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser cristiano? Amén. Gran galardón tenemos, dice la palabra. Pero hay un precio que pagar, hermanos, y muchos no están dispuestos a pagar ese precio. Y dice que comezón de oír para escuchar a espíritus engañadores. Entonces es interesante que detrás, miren, por un lado, detrás de la enseñanza de la sana doctrina está el Espíritu Santo, ¿sí? Pero por otro lado, detrás de las enseñanzas de hombres que no enseñan conforme a la Biblia, hay ¿qué? Espíritu también, pero no el Espíritu Santo. Espíritus ¿qué? Engañadores. La palabra engañadores aquí es impostor, ¿sí? Un impostor, ¿quién es un impostor? Una persona que se hace pasar por otra para obtener algún beneficio o engañar a los demás, ¿sí? Ahí detrás de estas personas no está el Espíritu Santo, sino un espíritu impostor, engañador. ¿Y qué más dice? Escuchando a espíritus engañadores y ¿a qué? A doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios, hermanos. Hablamos de la sana doctrina, ¿cierto? Que se conforma a la Biblia. Pero hay otras doctrinas que la Biblia las menciona como doctrinas de demonios, ¿sí? Recordemos que hay una actividad demoníaca en el mundo, ¿sí? Hay una actividad demoníaca en el mundo. Cuando Satanás es arrojado, muchos ángeles se rebelaron en contra de Dios. Unos están en prisiones, pero otros están operando. Hay una actividad demoníaca. Y saben, al diablo le gusta entretener al mundo, ¿cierto? Creyendo que una actividad demoníaca o una manifestación demoníaca es, pues, la película del exorcismo, ¿no? De Emily Rose, donde está botando espuma así por la boca y está temblando y da vueltas y no sé qué, ¿cierto? Y no, ahí tiene un demonio, eso es una actividad demoníaca, no sé qué. Y a Satanás le gusta engañarnos con eso. Claro que sí es una manifestación demoníaca, pero ¿saben? La mayor actividad demoníaca no está en esos casos, hermanos, está en esos falsos maestros en falsas iglesias. Ahí hay actividad demoníaca. Porque detrás de estos hombres, que como dice la Biblia, Satanás se disfraza de ángel de luz, hay hombres que se disfrazan de ángeles de luz, pero por dentro, detrás, hay actividad demoníaca. Hay demonios, hay espíritus impostores, engañadores, manipulando, y ellos se dejan usar. Y detrás de eso, pues vienen muchas personas que escuchan esas enseñanzas, ¿sí? Por eso, hermanos, nunca nos dejemos sesgar, porque esta iglesia es buena, porque es que, mire, van 20,000 personas. 5,000, un cultos de 2,500 y eso tienen música, y eso sí es una buena iglesia. No, hermanos, eso no es una buena iglesia, ¿sí? ¿Qué es una buena iglesia? Una iglesia donde se enseña la sana doctrina, porque usted no sabe si esa iglesia donde hay 5,000 personas en un culto, tal vez esté siendo dirigida por un hombre que detrás de él hay un espíritu engañador y está enseñando doctrinas de demonios. Por eso, hermanos, un buen siervo de Dios, un ministro de Cristo, es una persona que está nutrida de la sana doctrina, ¿sí? De la sana doctrina. Por eso, Jaime enseñaba hoy acerca de doctrina, de quién es Dios, de su omnipotencia, de su omnipresencia, de su soberanía. Y una vez hablaba con un hermano y me decía, ay, es que yo a veces en la iglesia voy y a veces los temas que enseñan como que no me conectan, como que no son relevantes para mi vida, ¿sí? Y sí, porque nosotros no estamos hablando aquí todo el tiempo de vas a ser próspero, vas a vencer, vas a triunfar en la vida. No, nosotros enseñamos la Biblia, como les decía, expositivamente todo el consejo de Dios. Y tal vez parezcan cosas que no son relevantes a mi vida, pero hermanos, es doctrina. Y esa doctrina es la base. Parece no relevante, pero hermanos, al fin y en el transcurso de su vida se va a dar cuenta que sí es importante. Yo hace poco me tocó mandar a hacer una reja en la casa por seguridad. Y yo me acuerdo cuando el maestro fue, él me dijo, no, esto toca colocarle vigas de aluminio. Y yo, pero para un murito como así y unas rejas tenía que cavar
abrir un hueco, meter no estoy mal si son vigas. Sí, son unas vigas y son unos, bueno, sí, zapatas y no sé qué vainas, pero son, se me olvidó, bueno, larguísimas, súper resistentes, y cavó bien y después colocó concreto y así. Y uno dice, pero innecesario para un muro tan pequeño, pensaba yo. Y después como de 3 días de terminar tembló y no se cayó, gracias a Dios. Pero literal fue por eso, porque tenía una buena base, tenía un buen fundamento, así fuera pues un muro pequeño, ¿no? Es tal cual en la vida cristiana, hermanos, ¿sí? Uno no se da cuenta de la importancia de la sana doctrina y de la importancia de profundizar en la Biblia hasta que llegan los momentos de temblor, ¿sí? Hasta que llegan esos momentos que quieren sacudirlo a uno en la vida, que le quieren mover a uno la fe, ¿cierto? Continúo en la iglesia, no continúo en la iglesia, obedezco a Dios, no obedezco a Dios. Sí, ahí es cuando uno va a probar de qué está hecho, cuál es su fundamento, cuál es su base. Por eso es importante la sana doctrina. Ahora estos hombres, bueno, nos sigue hablando el versículo 1, escuchan a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Versículo 2. Dice, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. Pablo habla sin pelos en la lengua, les dice hipócritas y mentirosos. Hipócritas y mentirosos. Tienen una doble vida. Por un lado, hablan, ¿cierto? Profesan con su boca piedad, pero niegan la eficacia de ella, dice la Biblia. ¿Cierto? Dicen una cosa, pero hacen otra cosa, ¿cierto? En la iglesia enseñan del perdón, enseñan del amor, enseñan de la santidad, pero cuando se van a la casa y cuando yo no están en el edificio, hacen de las suyas, ¿sí? Hacen de las suyas. Hipócritas, mentirosos, habladores de mentiras. Es en el original la palabra. Y dice algo muy duro, tienen cauterizada su conciencia. ¿Saben ustedes qué es cauterizar la conciencia? ¿O qué es cauterizar? Es un procedimiento médico, ¿sí? Que es calentar, es poner en candente un hierro, sí, como un hierro, para quemar, ¿cierto? Para quemar tejidos malignos, células malignas en el cuerpo, ¿sí? Para quemar eso, destruirlo. Ahora, la Biblia dice que estos hombres tienen su conciencia quemada, ¿sí? Tienen su conciencia cauterizada, tienen su conciencia muerta, ¿sí? Es decir, han perdido todo tipo de sensibilidad moral, ¿sí? Miren, la conciencia es lo único que tiene el hombre que no tiene a Dios, que lo ayuda a tomar buenas decisiones en la vida. Es esa lámpara que alumbra al hombre para discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y lo lleva a Dios. Y lo lleva a Dios, la conciencia, esa voz interna que tiene el hombre que no tiene a Dios, ¿sí? Obviamente el hombre que tiene a Dios también tiene conciencia, pero adicional tiene el Espíritu Santo para discernir. Pero el que no tiene a Dios, por lo menos tiene su conciencia. Uno dice, bueno, por lo menos sabe distinguir, discernir algo entre lo bueno y lo malo. Pero estas personas, ¿cierto? Estas personas, estos que han apostatado, que ya han escuchado la verdad, pero que han rechazado la verdad y se han metido al mundo, y no solo se han metido al mundo, sino han enseñado el mundo dentro de una iglesia, su conciencia está muerta, no tienen sensibilidad. No tienen sensibilidad alguna. Está cauterizada esa conciencia. Cauterizada, sin arrepentimiento y sin la luz de Cristo en sus vidas, no tienen esperanza. Si hay un grupo de personas de las cuales yo me compadezco en la Biblia, que menciona la Biblia, son de los falsos maestros. Porque la Biblia habla fuerte, y ahorita lo vamos a ver, fuerte en contra de estos falsos maestros. En contra de estos falsos maestros. Una mente cauterizada y una mente esclavizada a espíritus engañadores y a doctrinas demoníacas. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23.
Dice el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Son lobos rapaces. Versículo 15. ¿Por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no tenga buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y este versículo muy conocido. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren acá, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Tremendo, ¿no? O sea, lo que pueden llegar a hacer estos falsos profetas. Porque obviamente están dirigidos por Satanás, ¿sí? Y Satanás es poderoso, ¿sí? Pero está siempre bajo la soberanía de Dios y el control de Dios, ¿sí? Pero si a estos falsos profetas se les concede hacer milagros, se les concede hacer cosas extraordinarias, por más que tengan esa capacidad, no provienen de Dios, ¿sí? Y muchos dirán, no profetizamos en tu nombre, echamos fuera de milagros. Versículo 23, y entonces les declararé que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿sí? Así que si usted es de las personas que dice, ay, no, es que en esta iglesia hacen milagros, yo fui y es que a mí me contaron que sanaron. Bueno, ¿saben? Los falsos profetas también tienen poder demoníaco para hacer sanación. Así que ¿cómo entonces uno puede distinguir entre la buena y la sana doctrina, hermanos? No hay otra, hay que estudiar la Biblia. Hay que profundizar en la Biblia. No hay otra opción. Judas 3, 4, porque Judas solo tiene un capítulo. Vamos a leer unos pasajes, obviamente no los vamos a estudiar, pero quiero mencionarlos. Por favor, algún hermano, Judas 3, 4. Puede ser Keiner. Muy bien, ¿cierto? Entonces dice, hombres han entrado encubiertamente, son sutiles, desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, ¿cierto? Y niegan a Dios. Leamos los versículos 12 y 13. Miren cómo, por eso digo que si hay alguien de quien me compadezco, son de esos falsos maestros. Versículos 12 y 13, Keiner. Bueno, vamos a leer hasta el 22, 12 al 22. Entonces póngase de pie, Keiner, para que lo escuchen bien, con voz de trompeta. Pongamos atención a estas características de estos hombres.
Gracias, Keiner. ¿Qué tal las descripciones de estos hombres? Son fuertes, ¿no? ¿Cierto? Son fuertes. En Segunda de Pedro 2, también el apóstol Pedro habla acerca de estos hombres. Segunda de Pedro 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Versículo 1, que introducirán encubiertamente, ¿qué? Herejías. Herejía. Pregunta, ¿qué es una herejía? ¿Sí? Es una enseñanza que va en contra de las verdades fundamentales y esenciales de la Biblia. ¿Sí? Eso es lo que llamamos herejías o herejes, ¿no? Al principio, y todavía hay, ¿no? Pero muchas de las iglesias que hay hoy en día están fundamentadas en esas herejías del primer siglo, de la iglesia primitiva, ¿sí? Algunas de esas herejías, por ejemplo, es el arrianismo. No sé si lo han escuchado. Pero el arrianismo es una enseñanza que dice que no hacen semejante a Jesús con Dios, ¿sí? No son iguales. Jesús y Dios no son iguales. Eso es lo que dice el arrianismo. Ahora, hay una iglesia muy grande que confiesa esta herejía, ¿sí? Y esto está atentando contra una verdad fundamental de la Biblia, del Evangelio, lo cual es la deidad de Jesús. Si nosotros no creemos que Jesús es Dios, si no creemos que es semejante, hermanos, se cae todo el Evangelio. Se cae todo el Evangelio, hermanos, porque para que pudiésemos ser salvos era necesario que muriese por nosotros uno justo, uno sin mancha, uno sin pecado. ¿Y quién puede ser justo, sin mancha y sin pecado sino Dios? Pero si no creemos que Jesús es igual a Dios, estamos rompiendo esa doctrina fundamental. Estamos diciendo entonces que Jesús no fue Dios, que Jesús no, y por ende que su obra no es suficiente. ¿Sí me siguen? Otra herejía de estos tiempos era el gnosticismo, que lo habla Primera de Juan. ¿Qué habla el gnosticismo? Básicamente la carne es de por sí malvada, mala, corrupta, y el espíritu es bueno, ¿sí? Entonces la carne y el espíritu no pueden convivir porque son repelentes la una y la otra. Ahora, ¿esto por qué atenta contra la fe? Porque niegan que Jesús haya venido en forma corporal. Niegan que Jesús se haya humanado, porque dicen, ¿cómo puede Dios, siendo perfecto, bueno, humanarse y tomar forma de hombre con cuerpo si el cuerpo es malo? ¿Sí me siguen? Esto es lo que llaman el gnosticismo. Y hay otras más, el ebionismo y demás, que atentan contra estas verdades fundamentales. Hermanos, no estamos hablando de que unos hombres enseñan que tomemos la cena del Señor cada 8 días y otros cada mes. No. Estamos hablando de unos hombres que niegan a Jesús, que niegan su deidad, que hacen que para ellos no es suficiente Jesús. Y ahí, hermanos, estamos cayendo en una herejía. Y muchos introducen estas herejías destructoras, dice la Biblia, y aún negarán, dice la Biblia, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, filtren una enseñanza de la siguiente manera. Si la enseñanza no te lleva al Evangelio, no te lleva a Jesús y a ver a Jesús suficiente para la salvación, entonces duda de esa enseñanza. ¿Sí? Una buena enseñanza siempre va a llevarlo a uno al Evangelio. Siempre lo va a llevar a uno al arrepentimiento, siempre lo va a llevar a uno a cambiar, a dejar el pecado, a alejarse del mundo y a poner su fe en Jesús, quien justifica. Lo aleja a uno de cosas externas o de obras propias para ganar la salvación y lo lleva a que la salvación sea única y exclusivamente en la persona de Jesucristo, el camino y la verdad y la vida. Por eso en Timoteo hablamos del misterio de la piedad. Los que vinieron hace 8 días saben de qué me refiero, ¿sí? ¿Cuál es el misterio de la piedad? El Evangelio.
El misterio de la piedad es el Evangelio, que Jesús vino, que fue visto por ángeles, que fue vindicado, ¿cierto? Al ser resucitado, Jaime nos explicaba la importancia de la resurrección. La resurrección quiere decir que Dios aceptó que Jesús fuese suficiente para la salvación. Esa es la prueba de que Jesús es suficiente, que fue resucitado. Y muchos niegan que Jesús resucitó. Cualquier enseñanza que no lo lleve a usted al Evangelio, al arrepentimiento, a la confesión de pecados, a la fe en Jesús, a la esperanza de la vida eterna, hermanos, sálgase de ahí, huya, corra, porque posiblemente está ante un hombre que está siendo manipulado por espíritus engañadores, enseñando doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Vamos allí en segunda de Pedro, dice la palabra, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne. Una característica de los falsos maestros es que siguen la carne. ¿Sí? Dan enseñanzas que complacen la carne. Lo que les decía anteriormente, ¿no? Como, aquí en esta iglesia me enseñan a que debo casarme, también está, no, me permiten vivir en unión libre, ¿cierto? En esta, la música, etcétera, ¿no? Entonces son personas que enseñan cosas conforme a la carne, qué chévere, esto le gusta a mi carne, me voy para esa iglesia. Y dice, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Miren esas características, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Vamos a adelantarnos un poquitico, versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, miren cómo los caracterizan: animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, y aquí quería llegar, ¿seducen a quiénes? A las almas inconstantes. ¿Quiénes son presa de estos falsos maestros, hermanos? El que tiene buen fundamento en la fe, el que tiene sana doctrina, el que tiene buena doctrina. No. ¿Quiénes son? Los inconstantes, los tibios, los débiles, no sé cómo decirlo, que están y no están, que no se comprometen, vienen y van como la ola del mar, inconstantes, almas inconstantes, son presa de estos falsos. Dicen versículo 14, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Versículo 17, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias ¿de qué? De la carne, y disoluciones a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en error. Entonces, personas que habían tomado una decisión de, sí, voy a ir a la iglesia, voy a consagrarme a Dios, voy a dejar este pecado, sé que está mal, pero se acercan preciso a una iglesia de esas. ¿Y qué pasa? No tienen fundamento, no tienen base, son presa perfecta de estos falsos maestros. Los atrapan y los seducen. No, ¿quién dice que usted no se puede volver a casar? ¿Usted es divorciado? No, usted se puede volver a casar. ¿Quién dice que no? Sí, y pues claro, él inconstante empezando dice, a mí me gusta eso, claro, o sea que puedo volver a tener una familia y no sé qué. Cuando Dios dice, aborrezco el divorcio, ¿sí? Pero enseñan cosas que satisfacen la carne. Enseñan cosas que satisfacen la carne. Y estas personas que habían ido a la iglesia para intentar hacer las cosas bien son presa. Así que, hermanos, debemos tener cuidado de lo que vimos y a dónde
a dónde asistimos. Versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Entonces una persona que empieza en la fe, pero llega a una mala iglesia, mala doctrina, y termina otra vez cayendo en su pecado. No hay fruto de santidad, no hay fruto de arrepentimiento, no hay fruto de cambio. Por eso es importante la doctrina, hermanos. ¿Sí? Mucha gente dice, ay, no me gusta la doctrina, me gustan las cosas prácticas para mi vida, pero es que la doctrina es la base, hermanos. La buena doctrina o el conocimiento de Dios. O si no, vas a ser vencido nuevamente, te van a enredar y vas a ser vencido y volver al mundo. Dice, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, ¿qué? Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, lo que está diciendo es una persona que conoce de Dios, que conoce la doctrina, la base, la fe, pero después se aleja, apostata, abandona esa fe y se va o al mundo o se va a una iglesia donde enseñan el mundo, dice que esta persona está en un estado peor. Era preferible que nunca hubiera conocido el camino de Dios a que lo conozca y lo abandone y se volque al mundo. Su estado viene a ser peor, dice la Biblia. Viene a ser peor. Vamos a continuar versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Entonces dice que estas personas tienen la mente cauterizada, muerta, su conciencia está muerta, ¿sí? Por eso dice la palabra que su postrer estado es peor que su primer estado, porque antes por lo menos tenían algo de conciencia, ahora no, han cauterizado su conciencia. Versículo 3, aquí nos va a dar dos ejemplos, del versículo 3 al 5, Pablo nos va a dar dos ejemplos de cosas que se practican en iglesias dirigidas por apóstatas. ¿Sí? En ese tiempo, y obviamente hoy en día hay muchos, pero aquí nos da dos ejemplos. El primero dice, prohibirán casarse. Prohibirán casarse, ¿sí? O lo que se conoce como el celibato. ¿Sí? Eso no es bíblico, hermanos. ¿Sí? Eso no es bíblico. El celibato no es bíblico. Que la Biblia sí habla de que Dios dota a ciertos hombres o mujeres con el don de continencia. De pronto algunos me siguen, de pronto algunos otros no, pero el don de continencia es esa capacidad que Dios le da para que el hombre pueda refrenarse de satisfacer esa necesidad sexual y poder vivir sin tener una pareja, ¿sí? Y es de bendición en el sentido de que tiene tiempo para dedicarse al Señor, ¿sí? Porque el que está casado se dedica a su esposa, ¿cierto? A las cosas del mundo y demás, de cómo agradar a su esposa, dice 1 Corintios 7. Pero el que está soltero pues puede dedicarse de lleno al Señor, es una bendición. Y el Señor dice, bueno, hay ciertas personas que Dios les concede ese don, pero eso no quiere decir que esa sea la regla. Dios no dice, no se casen, vivan solteros, el celibato, eso aparentemente es piadoso, ¿no? Uy, no me voy a guardar y no voy a casarme, ni voy a tener ningún tipo de relación, y aparentemente es algo sano, bonito, pero no es conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Y eso es una doctrina de demonios. Pareciera inofensiva, ¿sí o no? Y eso es a mí lo que me aterraba cuando yo hacía este estudio, que hay muchas doctrinas, hermanos, en el mundo y en muchas iglesias que parecen muy inofensivas, que parecen buenas, pero no provienen de Dios. Provienen de espíritus engañadores, de espíritus, ¿cómo les decía? Engañadores, impostores. Gracias, mi hermano, impostores. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia si no estoy mal, es Hebreos capítulo 13, versículo 4? ¿Qué dice? Vamos a leerlo.
Giovanni, léalo, por favor. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dice que es honroso, ¿qué? El matrimonio. Para Dios es de valor, es de estima, es su voluntad el matrimonio, ¿sí? Pero hay muchas falsas doctrinas que dicen, no, el celibato. En Génesis capítulo 1, no lo vamos a leer, ya lo conocemos, cuando el hombre fue creado y estaba dándole nombre a todos los animales y veía que los animales, cada uno tenía su parejita y él no tenía pareja, ¿cierto? Que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y nació la mujer, ¿cierto? Fue creada la mujer. Después, más adelante, dejará al hombre a su padre y a su madre, ¿y qué? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Para Dios el plan de Dios es el matrimonio, hermanos. Porque ¿cómo Dios va a crear una generación o una descendencia que le honre y le glorifique si no es a través del matrimonio? A través de criar hijos que honren, que levanten la verdad como una antorcha en medio de la oscuridad y que enseñen la palabra. Es a través del matrimonio, ¿sí? Es a través del matrimonio. Ahora, vamos a volver a Timoteo 3, ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Otra enseñanza de estos apóstatas es abstenerse de los alimentos, abstenerse de ciertos alimentos, tener ciertas dietas, ¿sí? Cuando Dios creó todo y lo hizo bueno, dice la Biblia. Versículo 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada que es de desecharse si se toma con acción de gracias. Ahora, en la ley sí habían restricciones en los alimentos, ¿sí? No vamos a decir que la Biblia no lo menciona, claro que sí. En la ley para los israelitas sí había cierta restricción de alimentos, ¿sí? Habían ciertos animales que no se podían comer. La Biblia lo dice en Levítico capítulo 11, si no estoy mal, que si son rumiantes y tienen pezuña hendida, que es dividida, lo pueden comer, vaca y demás. Pero si es rumiante, pero no tiene la pezuña hundida, entonces no se lo puede comer, ¿sí? O tiene la pezuña hundida, pero no es rumiante, no lo puede comer, ¿sí? Entonces no podía comer el cerdo, el camello, y hay otros animales, aves también, águilas y demás que no se podían comer, ¿sí? Pero hermanos, esto es una enseñanza que se le dio a Israel, que hace parte de la ley. ¿Es usted israelita? ¿Y si aún lo fuese, debería cumplir la ley? No, ¿sí? Pero es triste, hermanos, que hay iglesias que enseñan a cumplir la ley, que enseñan a abstenerse de ciertos alimentos, que enseñan que usted se debe congregar en los sábados y no los domingos, porque el sabbat, que dicen que usted tiene que cumplir tales mandamientos y guardar las fiestas judías, etc. Y hay iglesias grandes que enseñan estas cosas. Y a mí me impactaba algo muchísimo, hermanos, y es como Dios es categórico. Y le dice, estas personas que enseñan están guiados por espíritus impostores y están dando doctrinas de demonios. No es que uno diga, ay, eso es del diablo y quiera ser uno religioso. No, la Biblia lo está diciendo. Si usted va a ir a una iglesia donde le enseñan la ley a cumplir este tipo de cosas y les enseñan cosas que van en contra de la Biblia, doctrina de demonios, ¿sí? Y a mí eso me quebrantaba y yo cuando estudiaba, literal me puse a orar. Me puse a orar, hermanos, porque ahí entra una cantidad de personas en esas iglesias, muchas. Estamos hablando de una iglesia mormón, de un adventista que enseña a guardar la ley, de unos testigos de Jehová que no creen que Jesús es Dios, que no lo asemejan igual. ¿Cuántas iglesias no hay de estas, hermanos? Sin mencionar
las iglesias del Evangelio de la Prosperidad, ¿sí? Que enseñan lo que ya hemos escuchado. Eres grande, eres triunfador, todo lo puedes, todo lo que pises es tuyo, decláralo, reclámalo y demás, ¿sí? ¿Cuántas personas, hermanos? Y esto me hacía pensar que a veces nosotros decimos, vamos a hacer misiones, listo, me voy para el Amazonas a hacer misiones. Y yo decía, no tienes que irte hasta el Amazonas, Eddie, ve a la salida de unas iglesias y predica el Evangelio. Esas iglesias necesitan el Evangelio, necesitan escuchar de Jesús, necesitan entender la justicia completa, perfecta, suficiente que hay en Jesucristo para ser salvos. Y que Dios se agrada es en la obediencia a través de Jesús. ¿Y quiénes somos? A través de Jesucristo y del Evangelio. Y del Evangelio. Ahora Dios creó los alimentos, hermanos, para nuestro provecho, ¿sí? Todos. Lo dice en Génesis. Vamos a verlo rápidamente ya para terminar. Génesis 2:18. Perdón, 24. Ah, no, esto es lo de... Se me perdió el pasaje. Es el 1. Sí, gracias, Idalmis. Versículo 1:29. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana, el día sexto. Entonces, por esto este pasaje en Timoteo dice eso. Dios creó para que nosotros con acción de gracias participásemos de esos alimentos, ¿sí? Y esto nos habla de agradecerle a Dios por los alimentos antes de comer. ¿Le agradece usted a Dios por los alimentos antes de comer? ¿Sí? Ora a Dios para bendecir esos alimentos, pero solo en la casa o también cuando está fuera de la casa. Cuando está fuera de la casa ahí sí, no, qué pena que dirán, ¿cierto? Bueno, bien, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración que es santificado, ¿sí? Entonces uno ora, y cuando ora agradeciendo por los alimentos, en cierta manera está santificando esos alimentos, ¿sí? Está santificando. ¿Qué es santificar? Apartar, ¿cierto? Cuando usted ora, santifica los alimentos en el sentido de que los aparta para el propósito para el cual fueron dados, para nuestro provecho, para nutrirnos, para nuestro alimento, ¿sí? Le da gracias a Dios, ese es otro propósito de orar antes de tomar los alimentos, agradecer que los alimentos provienen de Dios, hermanos. Si a Dios no le placiera que de la tierra surgiera el alimento, los vegetales, las frutas, ¿qué haríamos nosotros, hermanos? ¿Sí? Entonces a Dios hay que darle gracias porque Él es el que permite que de la tierra broten alimentos. De la tierra broten alimentos. Muy bien, hermanos, ya para terminar, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás ¿qué? Buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Y aquí volvemos a donde empezamos, hermanos. Un buen ministro de Jesucristo no puede dejar a un lado la sana doctrina, no puede dejar a un lado el estudio concienzudo de la palabra, no puede dejar a un lado la Biblia. Cuidémonos de quiénes escuchamos, hermanos. ¿De qué pastor escuchamos en YouTube? Si usted no sabe, si no está seguro de quién escuchar, pregúntenos a los líderes, a los que estamos aquí al frente, o a algún hermano maduro que está en medio de la iglesia. Mira, hermano, ¿usted qué opina de
de Cash Luna. ¿Lo debo escuchar? Bueno, creo que ese es más conocido, ¿no? Uno dice no, ¿cierto? Pero hay otros que tal vez uno no ha escuchado y no son tan famosos. Cuidado con lo que enseñamos, hermano, lo que escuchamos. Y oremos por estos hombres que han apostatado de la fe, que están, como dice la Biblia, en esas densas tinieblas, en esa densa oscuridad, porque se han apartado completamente de la fe. Y hay muchas personas, hermanos, y eso es lo que a mí me duele. ¿Cuántas personas hay detrás escuchando a estos falsos maestros? ¿Sí? Pero saben, las personas que escuchan estas cosas, por un lado es por ignorancia, porque no conocen la Biblia, pero por otro lado es porque también quieren escuchar eso. ¿Sí? Son personas que se agradan de que les enseñen cosas que les complace su carne. ¿Sí? Entonces también son culpables. ¿Sí? Pero muchas veces uno invita a la gente a una iglesia de sana doctrina y no les gusta. Ay, no, muy aburridor, no sé qué. A mí me gusta saltar, gritar, tirarme al piso. A mí me gusta emoción, adrenalina, no mentiras. Pero sí sucede que, y me acuerdo un meme que escuché que decía que en la iglesia de sana doctrina ni el diablo se queda. ¿Sí? Y como decía el hermano Manuel, yo le daba también gracias a Dios por la iglesia La Serena. Hermanos, porque lo que enseñamos aquí está basado en la Biblia. Porque hacemos un estudio concienzudo, juicioso, no somos perfectos ni pues somos exclusivos y solo La Serena va a ir al cielo y el resto para el infierno, no. Pero porque Dios es misericordioso, incluso en esas iglesias, Dios rescata a mucha gente. Pero sí démosle gracias a Dios que hoy estamos en el camino que es, hermanos. ¿Sí? Que estamos por el sendero que debe ser. Y no nos despeguemos de la palabra, no nos despeguemos de estudiar. La Biblia, Pablo le dice a Timoteo más adelante, le dice, ten cuidado de la doctrina, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Tengamos cuidado, hermanos, de nuestra doctrina. ¿Sí? Y tengamos cuidado a quien escuchamos. Nutrámonos de la sana doctrina para que seamos buenos ministros de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por tu palabra. Ay, Dios, de verdad, qué privilegio, Señor, poder tener la conciencia limpia al momento de predicar tu palabra. Gracias porque esta no es obra de nosotros, Señor. Esto no es obra de hombres. Es tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, y que nos guía a toda verdad, y que nos enseña y que nos instruye y que nos ilumina. Y te rogamos, Señor, que no nos desviemos jamás, porque seguramente van a venir propuestas del mundo que van a agradar a nuestra carne. Y debemos jugárnosla, Señor, por ti, Señor, hasta el final. Por la fe, por la verdad, por el Evangelio. Y Señor, oro, Señor, por aquellas personas tal vez que no han escuchado eso de que tanto hablamos, Señor, el Evangelio, que tal vez no han conocido esas maravillosas noticias de salvación, que un día el Hijo de Dios, Jesucristo, vino al mundo a morir, a derramar su sangre, para que todos aquellos que pongan la fe en Él sean limpios a través de su sangre, justificados, perdonados de sus pecados y herederos de la vida eterna, Señor. Esa es la promesa que tú has dado en tu palabra, ese es el misterio de la piedad. Ese es el Evangelio, esa es nuestra base y es nuestra esperanza, Señor. Y oro por estas personas que tal vez vienen por primera vez o tal vez ya han venido por mucho tiempo y aún no tienen claro este mensaje, para que seas tú convenciéndoles, Señor, de su pecado, haciéndoles reconocer que necesitan de un Dios, que Satanás, el mundo y la carne engañan, destruyen, pero tú das vida y das vida en abundancia. Y todo es posible por gracia, por medio de la fe en tu Hijo Jesús. Gracias por mantenernos en el Evangelio, Señor, por afirmarnos en Él y que sigamos firmes, Señor,
para continuar predicando tu palabra y viviendo como realmente tú quieres que vivamos una vida agradable a ti, Señor. Ayúdanos a ser buenos ministros, nutridos de la sana doctrina. Ayúdanos a interesarnos por la doctrina para que tengamos buenas raíces, buenos fundamentos, para cuando lleguen los momentos difíciles, Señor, permanecer en pie. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.